Saturno es uno de los planetas más bellos que se ven desde la Tierra, pero la realidad es que, si viajáramos a él, jamás podríamos aterrizar, porque Saturno no tiene suelo, y querer bajar sería una caída sin límite, además de que no podríamos recorrerlo debido a nuestra gravedad. Pero hay muchas más razones por las que viajar a Saturno sería imposible. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar, solo superado por Júpiter. Mide más de 700 veces el planeta Tierra, y desde aquí podemos ver ese enorme planeta, una esfera perfecta pero rodeada de varios anillos. Pero esa imagen es engañosa, porque Saturno no es un planeta como los que conocemos. Pertenece a una categoría llamada gigantes gaseosos, es decir, que no está hecho principalmente de roca o suelo, sino de gas. Sobre todo de hidrógeno y helio, los mismos elementos que componen las estrellas. En realidad, Saturno es más parecido a una gran esfera compuesta de nubes, tormentas y gases girando, además de que hay una especie de océano infinito de gas que envuelve todo el planeta. Ahora imagina que decides viajar a Saturno. El primer problema es que este planeta está a más de 1.400 millones de kilómetros de la Tierra. Es una distancia tan grande que la luz del Sol tarda más de 1 hora en llegar hasta allí. Incluso las sondas espaciales, que son diseñadas solo para viajar, tardan años en llegar. En el caso de Cassini, que fue una de las misiones más importantes de la historia, tardó casi 7 años para alcanzar Saturno. Sin embargo, la distancia y el tiempo que tomaría llegar hasta allá es solo el problema menor. El verdadero problema empieza cuando intentas entrar en el planeta. Solo para empezar, sus capas exteriores son una región llena de nubes gigantes, las cuales, desde lejos, podemos identificar como franjas amarillas y beige, y pueden ser tan grandes que cubrirían continentes enteros. Pero no son nubes como las que conocemos. Estas son sistemas de tormentas enormes, que pueden extenderse miles de kilómetros. Los científicos han observado fenómenos llamados la Gran Mancha Blanca, que son tormentas gigantes que aparecen cada varias décadas y pueden rodear todo el planeta. Pero lo más peligroso no son las nubes, sino los vientos, que superan los 1.800 kilómetros por hora. Para comparar, los huracanes más fuertes de la Tierra alcanzan aproximadamente 250 kilómetros por hora. Eso significa que en Saturno los vientos pueden ser 7 veces más rápidos. Y estas tormentas pueden durar años, o incluso décadas. En un escenario donde una nave pudiera sortear estos vientos y entrara al planeta, la situación es aún peor. Porque, como mencionamos, Saturno está compuesto por gases, por lo que no existe suelo al cual se pueda aterrizar. La nave comenzaría a caer cada vez más profundo, y mientras desciendes, el entorno cambia rápidamente. La presión empieza a aumentar. El calor empieza a subir y la gravedad te empuja cada vez más hacia abajo. Al principio, el gas alrededor se parece al aire, pero poco a poco deja de sentirse así. Se vuelve más espeso, más pesado y más denso, hasta que llega a un punto en el que ya no parece aire en absoluto, sino que empieza a comportarse como un océano invisible, hecho de gas comprimido. Y eso comenzaría a afectar a la nave. El crujido del metal sería lo primero. Luego, el casco comenzaría a deformarse. Las paredes se doblarían. Los sistemas electrónicos comenzarían a fallar y las estructuras internas colapsarían. Y al final, la presión sería tan brutal que la nave simplemente sería aplastada. Y todo eso ocurriría mucho antes de llegar al centro de Saturno.
Los científicos creen que el hidrógeno, el gas más abundante en Saturno, se comprime tanto que se transforma en una sustancia muy extraña llamada hidrógeno metálico. Es un líquido extremadamente comprimido que conduce electricidad como si fuera metal. Y de ese material se compone gran parte de Saturno. Muy por debajo de todo eso, se cree que podría existir un pequeño núcleo rocoso, algo parecido a un planeta enterrado dentro del gigante, pero llegar hasta ahí es prácticamente imposible. La presión en estas profundidades sería millones de veces mayor que la presión que sentimos en la Tierra. En una situación hipotética, en donde una nave alcanzara a llegar no al centro, sino a un espacio considerable de Saturno, eventualmente tendría que volver. Y contrario a lo que se imagina, sería aún más complicado. Debido a la gravedad enorme que tiene, para poder escapar, un cohete necesita alcanzar unos 40.000 kilómetros por hora. Eso se llama velocidad de escape, y es la velocidad mínima necesaria para liberarse de la gravedad de un planeta. Pero en Saturno tendría que ser aún mayor. Una nave necesitaría superar aproximadamente 130.000 kilómetros por hora para escapar, es decir, más de 3 veces la velocidad necesaria en la Tierra. Pero el problema no es solo la gravedad. El problema es el ambiente en el que estás atrapado. Pues Saturno no tiene suelo, o sea que no hay una superficie firme desde donde despegar. Todo el tiempo se está flotando o cayendo dentro de este océano de gas gigantesco. Los motores tendrían que luchar contra la presión, la densidad del gas, las corrientes violentas y la gravedad del mismo planeta. Básicamente, el planeta está queriendo tragar a la nave constantemente. El riesgo es tan elevado que si bien se ha intentado llegar a Saturno, la realidad es que solo ha sido con robots. Ningún humano ha estado cerca, solo sondas espaciales enviadas para observar el planeta y sus lunas. Y con cada viaje, hubo descubrimientos cada vez más inquietantes. El primer experimento se llamó Pioneer 11 y es considerado el primer visitante de Saturno. Fue lanzada en 1973 por la NASA. En ese momento, los científicos sabían muy poco sobre Saturno. Ni siquiera estaban seguros de que una nave pudiera pasar cerca del planeta sin ser destruida por sus anillos. Y de hecho, el objetivo principal no era Saturno. Primero debía viajar hasta Júpiter para estudiarlo, y después de completar esa parte de la misión, la nave utilizó la enorme gravedad de Júpiter como una especie de catapulta cósmica, que la lanzó aún más lejos, hacia Saturno. Finalmente, en 1979, se convirtió en la primera nave creada por la humanidad en visitar Saturno. Pero eso no significa que pudo entrar. Simplemente pasó cerca, en un sobrevuelo rápido. Pero durante ese breve encuentro, Pioneer 11 logró hacer varias cosas importantes. Primero, pudo tomar fotografías del planeta. Luego, midió la radiación alrededor de Saturno. Y también estudió por primera vez la estructura de sus anillos. Incluso descubrió un nuevo anillo muy delgado que antes nadie había visto. Pero la nave no podía quedarse. Los científicos sabían que Saturno podía ser extremadamente peligroso para una nave espacial, puesto que los anillos están llenos de fragmentos de hielo y roca que viajan a gran velocidad. Un impacto contra uno de esos fragmentos podría destruir una nave en segundos. Por eso Pioneer 11 pasó de cerca solo un par de horas. Después de Pioneer 11, llegaron 2 de las sondas más famosas jamás construidas por la humanidad, Voyager 1 y Voyager 2. Ambas fueron lanzadas en 1977 por la NASA, con la misión de explorar los planetas gigantes del Sistema Solar. Estas naves usaron la gravedad de los planetas como si fueran tirachinas cósmicos. Es decir, cada vez que pasaban cerca de un planeta gigante, su gravedad las aceleraba y las lanzaba aún más lejos en el espacio.
Gracias a esta técnica, llamada asistencia gravitatoria, las Voyager pudieron recorrer distancias enormes sin gastar tanto combustible. Primero llegaron a Júpiter y después continuaron el viaje hacia Saturno. Voyager 1 llegó al planeta en 1980 y Voyager 2 lo hizo un año después, en 1981. Durante esos encuentros, las sondas enviaron a la Tierra algunas de las imágenes más detalladas que se habían visto hasta entonces. Y gracias a ellos tuvimos nuevos descubrimientos. Por ejemplo, los científicos detectaron nuevos anillos alrededor de Saturno, mucho más complejos de lo que se pensaba. También observaron tormentas gigantes en su atmósfera, algunas tan grandes que podrían cubrir varios planetas como la Tierra. Pero lo más fascinante fueron sus lunas heladas. Las Voyager revelaron mundos extraños orbitando Saturno. Uno de los más sorprendentes fue Titán, una luna envuelta en una atmósfera densa que oculta su superficie. También mostraron detalles de otras lunas cubiertas de hielo, grietas y cráteres. Pero, así como Pioneer 11, las sondas no se quedaron por mucho tiempo. Ninguna intentó siquiera entrar a Saturno. La última misión documentada y la más ambiciosa fue la de Cassini-Huygens. Fue lanzada en 1997, en una colaboración entre la NASA, la European Space Agency y la Italian Space Agency. Su viaje fue largo. Durante 7 años, la nave atravesó el sistema solar, utilizando la gravedad de varios planetas para ganar velocidad. Finalmente, en 2004, Cassini llegó a Saturno. Pero a diferencia de las misiones anteriores, entró en la órbita alrededor de Saturno. Es decir, comenzó a girar en torno al planeta una y otra vez, observándolo durante años. En total, Cassini estudió Saturno durante 13 años. Gracias a ello, logró descubrir cosas como que los famosos anillos de Saturno no son estructuras sólidas, sino que en realidad están formados por millones de fragmentos de hielo y roca, algunos tan pequeños como granos de arena y otros tan grandes como montañas, todos orbitando el planeta a velocidades increíbles. Pero quizá los descubrimientos más impactantes ocurrieron en sus lunas. En una de ellas, llamada Encélado, Cassini detectó enormes géiseres de agua saliendo desde grietas en su superficie. Es decir, que debajo de su hielo existe un océano líquido oculto. Un lugar que hoy es considerado uno de los mejores candidatos para encontrar vida fuera de la Tierra. Otra luna fascinante es Titán. Tiene ríos, lagos, lluvia. Pero no de agua, sino que están hechos de metano y etano líquidos, un ciclo climático completamente diferente al de nuestro planeta. En 2017, los científicos decidieron sacrificar la nave, debido a que algunas de las lunas de Saturno, como Encélado, podrían tener vida microscópica en sus océanos. Y si Cassini se quedaba sin combustible y perdía el control, podría chocar contra una de esas lunas. Y si llevaba bacterias terrestres en su superficie, podría contaminar un mundo que tal vez tenga vida propia. Así que los científicos dirigieron la nave directamente hacia Saturno. Atravesó las capas superiores de la atmósfera. Pero poco a poco, el planeta comenzó a destruir la nave, hasta que fue aplastada y desintegrada. Si bien fue un final trágico, los descubrimientos de Cassini fueron de gran ayuda para entender un poco más el comportamiento de Saturno. Gracias a cada una de las investigaciones, hoy podemos entender un poco más la complejidad de ese planeta y su formación. Pero eso no quita lo inquietante de su estructura y lo peligrosa que podría ser. Si bien el estudio de Saturno ha sido muy valioso, nos deja también con la sensación de riesgo que sería conocer de cerca un planeta que solo existe de gases y presión.